que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo. Que este año podamos estudiar el libro de Romanos, o la carta a los Romanos, mejor dicho. Y quisiera esta noche comenzar en el estudio de la carta a los Romanos, una carta que algunos, voy a usar esta expresión con cuidado, algunos grandes teólogos de la historia la han catalogado como un quinto evangelio. Es tan rico en su contenido, tan importante en su contenido. Diríamos que resume los fundamentos de la fe cristiana. Debo decirle esto: el evangelio es una información que viene de parte de Dios, que es transmitida a la humanidad. Más que interpretación, es una información que nosotros debemos conocer, que el ser humano debe conocer. Si yo conozco, voy a poder también interpretar lo que conozco. Algunas veces los predicadores nos esforzamos más en querer interpretar y a veces ni siquiera hemos puesto la base sólida de la información. Entonces, al estudiar la palabra de Dios, como lo hicimos en el caso de Juan, y poder ver el por qué se escribió lo que se escribió, a quiénes se escribió, qué es lo que estaba en la mente de la persona que escribió, vamos a poder tener claramente esa información y el Espíritu Santo de Dios va a ir ayudándonos en la interpretación y en la aplicación de lo que Dios nos dice a nuestras vidas. Usted, al tener la información clara de lo que la Biblia dice, cuando resulte una situación en la que tiene que aplicar, vas a ver cómo poder aplicar esta situación cristianamente. Es importante poder conocer la doctrina cristiana, porque si no, nosotros podemos decir, soy cristiano porque voy a la iglesia, porque soy parte de una membresía de la iglesia. Pero el cristianismo se define por la conducta que nosotros tenemos y saber qué es lo que define nuestra conducta. Lo que define nuestra conducta son las enseñanzas de la palabra de Dios. Y Romanos tiene en su contenido bases tan importantes que es necesario que nosotros la tengamos bien claras. Capítulo 1 de Romanos, quiero que leamos del 1 al 4. Dice, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Creo que al estudiar el Evangelio de Juan podemos tener nosotros una mayor claridad acerca de la persona del Señor, no como humano, sino como Dios mismo, como uno con el Padre, uno con el Espíritu. Toda la Biblia, el centro de la Escritura es la persona de Jesús. En diferentes puntos de vista, como se vea, pero todo está dirigido a la persona de Jesús. Ahora, para comenzar este estudio, fíjese que Pablo es obviamente el que escribe la carta a los romanos. La escribe, según muchos están de acuerdo, desde la ciudad de Corinto. Y él se identifica primeramente como siervo de Cristo Jesús. La palabra siervo en el griego, que es donde se escribió el Nuevo Testamento, es la palabra doulos, que hace referencia a un esclavo, más que un siervo, hace referencia a un esclavo, pero un esclavo de forma voluntaria.
haciendo referencia a una costumbre que había, y más que una costumbre, una ordenanza que había en el pueblo de Israel, que cuando alguien tenía un esclavo o compraba un esclavo de su propio pueblo, un esclavo israelita, en el libro de Éxodo podemos leer en el capítulo 21 que había una costumbre, capítulo 21 de Éxodo, versículos 5 y 6, cuando esta persona llegaba el momento de que tenía que ser libre después de 7 años de haber servido a su amo, si esta persona se había casado durante ese periodo y tenía ahora esposa y tenía hijos, y era tratado de una manera digna, de una manera buena por medio de su amo, él podía elegir quedarse como esclavo de por vida. Pero era una elección obviamente voluntaria. Él decidía, yo no me quiero ir, puedo irme, pero decido quedarme en la casa del amo. Y en el versículo 5, Éxodo 21, 5 y 6 dice, pero si el siervo insiste, vea que ahí, si usted tiene la versión de las Américas, dice siervo, y usa la palabra siervo a hacer referencia a alguien que era un esclavo. Dice, pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta y al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna, es decir, que le iba a partir esta parte de la oreja, le iba a hacer una señal física. Con una lesna, que es un instrumento que corta, y él, hablando del siervo, le servirá para siempre. Vea que habla de siervo, pero está hablando de un siervo que elige quedarse sirviendo en la casa del amo, dice, por vida. Es exactamente la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza cuando dice, Pablo, siervo de Dios. Es decir, yo he elegido poder tener esa actitud para con Dios. Esta referencia de siervo, siervo esclavo, es la misma referencia que la Biblia habla acerca de David, también se le llama siervo a Abraham, también se le llama siervo a Moisés, y por supuesto también se le llama siervo en esta misma categoría al Señor Jesús, que es por excelencia el siervo de siervos. En el libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 53, versículo 11, se dice acerca del Señor Jesús proféticamente hablando, que debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, y dice, mi siervo, está hablando de Jesús, todo el capítulo 53 de Isaías. Y se refiere a Jesús como justo y se refiere a Jesús como mi siervo. Dice, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Es decir, que cuando Pablo habla, dice, Pablo, siervo de Cristo, está haciéndose uno con la misma actitud que tenía David, que tenía Moisés, que tenía Abraham y por supuesto que tenía el Señor Jesús, que era como un reflejo a la actitud que el esclavo tenía en Éxodo cuando decía, yo puedo decidir tener libertad, pero elijo ser siervo. En este caso, siervo de Dios. Una actitud de servicio voluntario. Muy importante poder ver esto. Y dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Y luego habla, dice, llamado a ser apóstol. Apóstol viene de la palabra griega que básicamente quiere decir uno que es enviado. Alguien que es enviado con una comisión, con un trabajo, con una delegación de parte de Dios. Los 12 apóstoles, en este caso, los apóstoles que Jesús llamó, y más adelante cuando Judas lo traiciona y es sustituido por Matías, estos 12 apóstoles, aún en el caso de Judas, fíjese que fue reconocido con los 12
y recibió la autoridad que Jesús les dio a los otros 11. En Mateo capítulo 10, versículo 1, yo le leo, dice acerca de esto: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hermanos amados, esto es claro, no necesita mucha interpretación. Dice la Biblia que los llamó y les dio poder para sanar toda enfermedad y toda dolencia y echar fuera demonios. Cuando los apóstoles llegaban, y usted sabe que en una oportunidad se relata que vinieron contentos porque dijeron, hasta los espíritus se nos someten, era por el hecho de que habían recibido autoridad, poder milagroso de parte de Jesús. No era por lo que ellos eran, era por el poder que Jesús les había dado. Estos 12 apóstoles recibieron esa autoridad para sanar enfermedad y toda dolencia. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12, ahora el apóstol Pablo, recuerde que Pablo no era uno de esos 12. Ahora el apóstol Pablo habla acerca de él mismo y dice, entre vosotros, en la carta de Corintios, obviamente, a la iglesia de Corinto le está diciendo esto, acerca de él, Pablo está hablando acerca de él y dice, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, y dice lo mismo, por medio de señales, prodigios y milagros. Es decir que Pablo, aunque surgió en su ministerio apostólico años después, que en edad, fíjese que en edad, Pablo más o menos era de la edad del Señor Jesús. Pero usted sabe que no vino al conocimiento del Evangelio hasta que el Señor había terminado su ministerio y había ascendido a los cielos. Entender la vida de Pablo es importante porque de una u otra manera Pablo se atreve bajo la inspiración del Espíritu Santo. Cosa que yo no me atrevería, no sé si usted se atrevería, pero yo no me atrevería a decir, imítenme a mí. Esa es una expresión bastante osada, bastante cargada de responsabilidad. Pero él en más de una ocasión dijo, imítenme a mí, imitad mi ejemplo en lo que yo imito al Señor. En este sentido, entonces, entender la vida de Pablo, entender su misión y su objetivo es sumamente importante. Y para que entendamos a la persona tenemos que ver en algún momento su antecedente o como dice en inglés su background. Fíjese que Pablo venía de la tribu de Benjamín, había sido educado bajo los pies de uno de los maestros más sobresalientes de Israel llamado Gamaliel, que él venía de la misma descendencia de un rabino muy respetado en Israel llamado Geliel. Gamaliel venía de esa línea, era la escuela lo mejor de lo mejor. Y Pablo, que era fariseo, es decir, muy dedicado al estudio, con una vida muy disciplinada, se había sido educado bajo esa instrucción. Pero aparte de eso, Pablo era de una ciudad llamada Tarso. Antes de ser Pablo, la mayoría de ustedes saben, se llamaba Saulo, que Saulo es una variación del nombre Saúl. Se llamaba Saulo de Tarso. ¿Por qué de Tarso? Porque era de la ciudad de Tarso. Tarso era una ciudad donde existía una de las mejores universidades. Juntamente con Alejandría, que en ese tiempo era un lugar donde estaban las mejores universidades, o Cartago, que era otra región. Tarso venía siendo como la tercera ciudad de las mejores universidades. En otras palabras, estamos hablando de una persona de un tipo sumamente intelectual. Más adelante, cuando Pablo pasa lo que pasa en todo su recorrido,
fue azotado varias veces. En su cuerpo él dice que llevaba las marcas de sufrir por Cristo. Y algún historiador hablaba de Pablo, y vea esto, es sumamente importante, que el hombre quizás hubiera llegado a los 5 pies de altura. Es decir, que era chaparrito. Aparte dice que era narizón, calvo, y en medio de todo eso, desfigurado por todos los palos que había tenido. Por eso va a ver usted que en algún momento los mismos de la iglesia de Corinto lo despreciaba. Decía, los que atacaban a Pablo decían, pero ¿cómo ustedes pueden sujetarse a las enseñanzas o escuchar a ese? Si mírenlo, solo mírenlo. Decía, su apariencia no era como la apariencia de Saúl, que era grande, sino que era un tipo que no tenía mucha gallardía, mucha presencia física. Pero lo importante de Pablo estaba en lo que había recibido de parte de Dios y todo su conocimiento que Dios había permitido que tuviera o fuera expuesto a ese conocimiento para hacer lo que hizo y hablar lo que hizo. Entonces Pablo lo que decía es, está bien que hablen de mí, estoy parafraseando, pero cuando llegue yo, vamos a ver realmente si los que hablan tienen la autoridad que yo tengo. El hombre estaba seguro realmente de lo que había recibido de Dios como un genuino apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿cómo llegó él a hacer eso? Fíjese que era tan celoso y en sí la doctrina de los fariseos propiciaba poder ser celosos, poder ser disciplinados, poder enfrentar la responsabilidad del judaísmo con esa responsabilidad, con esa pasión, con ese denuedo, con esa gana. Y Pablo dice que entre los fariseos excedía, es decir, que el hombre entre los fariseos era de los mejores, de los más celosos, de los más comprometidos a la doctrina. Y el fariseísmo, o el judaísmo en este caso, cuando comenzó el cristianismo, lo vio como una amenaza. Recuérdese usted que a Jesús lo querían matar. Luego los apóstoles sufrieron, y todos sufrieron martirio, incluyendo Pablo también más adelante. Viniendo primeramente del judaísmo y luego de Roma. Entonces, cuando Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, había recibido autoridad de parte de los principales sacerdotes para perseguir a aquella doctrina que consideraban como herética, como algo que tenían que acabar, que tenían que borrar de la tierra. Y se le dio la autoridad no solamente para que pudiera predicar en contra de las personas, sino para arrastrarlos, llevarlos presos y matarlos. Es decir, que tenía como dice en inglés, un full support de parte de las autoridades para poder reprimir el cristianismo. Al grado que usted va a leer en el libro de los Hechos, el primer mártir, a ver, ¿cuántos saben quién fue el primer mártir que se menciona en el libro de los Hechos? Esteban. Dice la Biblia que las ropas de Esteban las pusieron a los pies de Saulo, dando a entender que era el hombre principal, era el que estaba a cargo de eso. Y usted sabe, hermano, de que lo apedrearon. Yo solo puedo imaginarme cómo ha de ser la escena de ver, discúlpeme que sea tan gráfico o lo lleve a esa figura mental, pero ¿se imagina usted ser testigo de alguien que lo están matando a pedradas? Fíjese que la otra vez yo de valiente me puse a ver una noticia años atrás y tenían el video de una persona que en cierto país y en cierto pueblo, porque llegó a robar y no sé qué cosas había hecho,
lo quemaron. ¿Usted ha oído de eso? Que dicen, allá no se meten porque a los maleantes los queman. ¿Alguien ha oído eso? Y entonces me puse a ver el video, hermano, y mire, créame que pasé un par de noches con esa imagen mental que no me la podía sacar. Porque ponían a la persona en una agonía y los que estaban ahí decían, unas personas decían, con estas palabras, ya muchachos decían, peguen en la cabeza y mátenlo. Y otros decían, no, que sufra con unas groserías, porque así como pudo hacer esto. Y el hombre estaba quejándose, quemándose vivo. Hermano, es algo que le queda a uno. Y eso que yo lo vi en video, fíjese, en la computadora. Imagínese usted ver a alguien que está siendo muerto en una experiencia personal. Tiene que ser tanta la rabia, tiene que ser tanta la cólera, tiene que ser tanta la convicción para después de eso sentirse honrado alguien que le lleven las ropas del que han torturado y se las pongan a los pies. Es decir, entender al hombre es importante. Estaba tan comprometido con el judaísmo que estaba dispuesto a matar por su fe. Ese era Saulo, un tipo intelectual, un tipo que estaba comprometido con lo que hacía, se comprometía, hermano, al 100%, fariseo de fariseos, apoyado totalmente por el sistema religioso. Pero usted sabe la historia del testimonio de Saulo. Un día en medio de esa persecución, yendo a una ciudad llamada Damasco, tiene un encuentro con el Señor. Ahora, otro punto importantísimo es que en la región por donde Pablo tiene ese encuentro, es una región donde, como al mediodía, que es la hora cuando se le aparece, el sol ahí es un sol brillante. Y para que la luz del Señor lo haya dejado enceguecido, se imagina la cantidad de potencia de iluminación que el Señor tuvo en ese momento, que hizo que el hombre fuera tumbado, si ya fuera del caballo o a pie, como haya ido, y haya quedado hasta ciego. Fue realmente algo impresionante el encuentro que Jesús tiene con Pablo. Como ese encuentro para decir, tengo que demostrarle a Pablo lo que es mi poder, porque a este hombre, con lo que es, con la esencia de lo que es, no lo voy a convencer, o no va a ser convencido solamente con palabras. Queda a Pablo como ciego, con unas escamas en sus ojos, me imagino yo del impacto que tuvo de eso, quizás tuvo algún tipo de quemadura en sus ojos, ¿verdad? Y luego entonces comienza su ministerio. Por eso dice, Pablo, siervo de Jesucristo, dice, llamado a ser apóstol. Uno al mismo nivel que Juan, que Pedro, que Jacobo, uno al mismo nivel de ellos, con la autoridad que ellos tenían también. Y es muy importante porque solamente ellos, hermanos, solamente ellos tuvieron la autoridad de poder escribir cartas bajo la inspiración del Espíritu Santo que son o constituyen la doctrina cristiana. Si alguien hoy día, ahí está usted si quiere creer y quiere seguir eso, ahí usted, pero mi deber es decirlo. Si alguien hoy día viene y dice, no, pero yo también soy apóstol y mis escritos son comparables a la palabra de Dios, yo me atrevería a decir, es una herejía. O sea, los libros que Dios ha permitido que queden en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento, que constituyen hoy las Escrituras, fueron escritos por hombres, entre ellos Pablo, que tuvieron una autoridad única y exclusiva para poder escribir los libros y quedaran como la Sagrada Biblia o la Biblia, que es lo que va a normar nuestra conducta. Pablo entonces tiene esa autoridad, tiene ese antecedente, y entonces por eso usted va a ver que escribe 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Óigame bien, le repito esto, 14 de los 27 del Nuevo Testamento los escribió el hombre chaparrito de menos de 5 pies, calvo, desfigurado, narizón, de una apariencia despreciable,
14 de los 27 los escribió el apóstol Pablo. Pablo tenía de señales que lo acreditaban como un genuino enviado. Ahora, en Juan 14, 26, el Señor le dijo a los discípulos o a los apóstoles, hablando de los 12, les dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, o es decir, el Consolador, Jesús se refiere al Espíritu Santo como el Consolador, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Jesús les estaba diciendo a ellos, todo lo que yo les he dicho, el Espíritu Santo se los va a recordar porque ustedes los van a escribir. Mira, hermano, ahí hay un milagro que lo estudiamos cuando estudiamos Juan. El hecho de que ellos se recordaran, cada uno de ellos, de lo que Jesús había enseñado, era porque el Espíritu Santo se los recordaba. Y en base a esas memorias ellos escribían los evangelios y escribieron los evangelios. De igual manera, por eso Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, al igual que los 12 apóstoles, él escribía las cartas, como el caso de Romanos, Tesalonicenses, Corintios, fue por medio de la inspiración del Espíritu Santo, comparándose a la misma autoridad que tuvo con los apóstoles que estuvieron con Jesús, porque Jesús, recuérdese usted que Pablo nunca ni siquiera conoció personalmente a Jesús. En Efesios 2:20 hay un versículo que es muy mal interpretado hoy día y dice que la iglesia debe ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y los apóstoles, o los que se dicen apóstoles en este tiempo, dicen, no, la iglesia, nosotros estamos edificando la iglesia. Hermanos amados, cuando habla de los apóstoles y profetas, está hablando de los apóstoles de Jesucristo, de los 12, incluyendo Pablo, y los profetas que escribieron los libros de la Biblia. Fíjese usted de que, por decirle algo, no quiero entrar en tanto debate a esto, pues, pero hace unos meses atrás, cuando pasó el huracán que vino a Florida, yo vi esto, una profeta se para en el mar y dice, por la autoridad profética que me es dada, yo cancelo la autoridad que tiene ese huracán y se desvía. Se dice profeta. Y en Sudamérica, en ciertos países, dice que la tienen casi como diosa. Y el huracán llegó a Miami. Y otro que se dice apóstol, igualmente, dijo, por la autoridad apostólica yo cancelo y en el nombre de Jesús no viene. Y lo dicen así. Y llegó. Ahora, si usted quiere poner su fe en ese tipo de apóstoles y profetas, póngala, pero aténgase a las consecuencias. Lo que la Biblia dice es el fundamento de los apóstoles y profetas, está hablando de los bíblicos, que tuvieron la autoridad e inspiración del Espíritu Santo para escribir el canon de las Escrituras. Por eso es que la doctrina cristiana debe ser basada en lo que la Biblia dice, no en lo que algún loco de estos esté diciendo ahorita. Y fíjese que lamentablemente, pues, lo hacen y después ni siquiera dicen, perdón, me equivoqué. No, sino que se queda en el olvido, hacen una cortina de humo y eso se quedó en el olvido. Pero hay cosas que uno no tiene que olvidar. Y poder saber de que estamos viviendo tiempos difíciles, de mucho engaño, y por eso la Biblia dice, lámpara es a mis pies, ¿qué? Su palabra. Y lumbrera a mi camino. Entonces, cuando en Efesios 2:20 habla, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, oiga, fundamento, fundación. Hermanos amados, la fundación ya está aquí. Los fundamentos bíblicos. Si yo pongo mi vida en línea o caminando sobre la instrucción bíblica, voy a llegar a la meta que el Señor quiere que llegue. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, Pablo recibe autoridad directamente del Señor. Todavía estoy en el verso 1, hermano. Pablo recibe autoridad directamente de parte del Señor. En Hechos capítulo 9, verso 15, porque recuérdese que Saulo, todavía como Saulo, queda ciego, hermano, y el Señor le dice a un hombre llamado Ananías, ve a la casa
de Saulo, donde está él, ¿verdad? Vea, y ora por él. Y hermano, y este hombre se preocupa porque dice, como queriendo decir, Señor, tú estás allá arriba, yo estoy aquí abajo, déjame informarte de lo que sucede aquí abajo, ¿verdad? Saulo es una persona peligrosísima. Pero el Señor le habla y le comisiona a Ananías que vaya, que orara por Saulo, que estaba todavía enceguecido. Dice en el verso 15, Hechos 9:15, dice, pero el Señor le dijo obviamente a Ananías, ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Eso es lo que el Señor le dice a Ananías. Y Ananías fue, y usted sabe que oró por él, recibe la vista, y más adelante cuando ya Pablo está comentando acerca de esta experiencia en el capítulo 22 de Hechos, está Pablo hablando con un rey y le dice, Hechos 22:14, y él le dijo que había recibido Pablo de parte de Dios esas palabras, y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas, óigame esto, que veas al justo y oigas palabra de su boca. Es decir, que Pablo fue enseñado directamente de Jesús. Le repito eso, Pablo fue enseñado directamente de Jesús. Más adelante lo vamos a ver que cuando él habla dice, el evangelio que yo os predico no lo recibí de ningún hombre, sino que directamente, y eso es algo que tenemos que recapacitar en esas palabras, directamente Jesús me lo reveló. Comenzando desde su aparición en el capítulo 22 de Hechos, versículo 16, siempre relatando sobre su testimonio, dice que le dice el Señor, levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. En otras palabras, la relación que Pablo tenía con Jesús era una relación personal y constante. Repito esto, la relación que Pablo tenía con Jesús era una relación personal y constante. Jesús se le apareció a él de la manera en que se le apareció, en esa manera tan brillante, le tiene un trato personal, le enseña, en otras palabras, podría decir yo, el mismo discipulado que tuvieron Pedro, Juan, Jacobo durante 3 años y medio oyendo las palabras del Señor, Pablo de una u otra manera lo tuvo también para que haya escribido 14 de los 27 libros y el Espíritu Santo hubiera permitido que eso pasara, es porque Pablo tuvo que haber tenido una preparación igual o quizás superior a la de los otros apóstoles. En el capítulo 1 de Gálatas, versículo 1, y luego del versículo 12 al 17, déjeme leo aquí, Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, Gálatas 1:1, mire lo que dice ahí entre paréntesis, lea conmigo qué dice ahí, Pablo, apóstol, dice, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios del Padre que lo resucitó entre los muertos. Está como el hecho que viene y dicen, ay, ¿quién ungió a fulano de tal como apóstol? Mire, comenzando con que eso no hay ningún precedente bíblico para ungir a alguien para un ministerio. No lo hay. Es que no lo han ungido como apóstol. Hermano, es que realmente el que designa es Dios en este caso. ¿Quién fue el que ungió a Pablo? No se dice, simplemente dice, lo que yo recibí, lo recibí directamente de Jesús. Dice Gálatas capítulo 1, verso del 12 al 17, por favor véalo conmigo ahí. Hablando siempre Pablo sobre su ministerio, su designación, su comisión, dice, acerca del evangelio, dice, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado. En otras palabras, no tuve que ir a una escuela ministerial, no tuve que ir a un seminario.
Pablo estaba muy comprometido con el judaísmo, pero el judaísmo y el cristianismo eran totalmente distintos. Antagónicos, enemigos. No se puede decir, Pablo fue buen ministro cristiano porque era un buen judío. No, al contrario, eso hubiera sido lo peor. Porque hubiera habido un choque intelectual con sus creencias a lo que el cristianismo decía. Entonces, hablando sobre Pablo, dice que el evangelio no lo recibió por medio de hombres ni fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, vea esto, interesantísimo, importantísimo, cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo por bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Y según los datos pasó varios años en Arabia, donde se puede interpretar que fue en Arabia donde tuvo ese tipo de discipulado directo, de revelación directa con Jesús. Y ya cuando él regresa a Jerusalén, ya venía preparado. Entonces lo que le quiero marcar es, ¿quién preparó a Pablo? ¿Gamaliel? No, Gamaliel estudió en el judaísmo. Pablo deja establecido y dice, a mí quien me preparó directamente fue el Señor Jesús. Por eso le repito, tenemos que prestar atención, porque ninguno de los otros, vean, Juan escribió 3 cartas y cortas, Pedro 2, de ahí los demás escriben un evangelio, una carta, pero de ahí el resto, hermano, es el apóstol Pablo. La figura de Pablo, hermano, es importante, por eso él mismo habla, dice que el Señor lo designó como el arquitecto, como perito arquitecto de la iglesia. Y yo me gozo al ver de que la apariencia no lo escogió por guapo, hermano. Entonces, we all have hope, ¿verdad? Todos tenemos esperanza a eso. Mire, es que Dios no es un Dios que se mueva por lo físico o lo que los hombres miran. Dios tiene sus planes. Y para mí es impresionante en Gálatas capítulo 1 cuando él dice, Dios que me escogió desde el vientre de mi madre. Y usted mira que tuvo un encuentro ya cuando estaba adulto y que ese viejo. El que es de Dios, aunque parezca que es el más perdido y ateo de todos, hermano, pero el que es de Dios en su soberanía es de Dios. Y le voy a decir algo, y como dice Romanos, hablando sobre el alfarero y el barro, que el alfarero hace del barro como él quiere, nos guste o no nos guste, podemos nosotros decir, no, pero es que Señor, ¿por qué? Hermano, si a él le place hacer como quiera hacer, ¿a nosotros qué? Porque según la doctrina bíblica, Dios salva a quien él quiere. Así lo dice la Biblia. Dios salva a quien él quiere. Y quiso escoger a Pablo y designarlo para que hiciera eso. Muy bien, vamos a ver si llegamos al 4. Sí, en el nombre del Señor, aunque lo dudo, pero a donde lleguemos con el tiempo nos lo permita. Versículo 2 al 4, veíamos, y aquí algo muy importante. Y quizás al introducir esto, hermano. Evangelio, ya vemos quién es Pablo, ¿verdad? Tiene un encuentro y un discipulado directamente de Dios. Y entonces Pablo habla y dice que fue designado, apartado, vemos en la palabra en Gálatas, que desde el vientre de la madre, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué es evangelio? La palabra evangelio básicamente lo que quiere decir es una buena noticia. En aquel tiempo se utilizaba cuando, por ejemplo, el emperador iba a dar una buena noticia. Por ejemplo, le nació un hijo al emperador o se ganó una guerra. Es decir, esas noticias que querían que el pueblo pudiera recibir, eso se le conocía como evangelio. Entonces, Pablo viene y ahora la buena noticia que Pablo está hablando no es una noticia de la tierra, sino que es una noticia que el cielo trae a la tierra. Ese es el evangelio. Es la buena noticia del cielo a la tierra.
Esto yo le ruego, hermanos amados, que nos lo grabemos en nuestro corazón. ¿Cuál es el evangelio? Es la buena noticia del cielo para los que estamos en la tierra. Tan sencillo como es. Es la buena noticia del cielo a la tierra. Y dice el evangelio de Dios. Dice que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Ahora, esto es importantísimo porque cuando comienzan a atacar los judíos a la iglesia, comienzan a decir, esta es una doctrina nueva que está desviando a la gente. Sin embargo, los apóstoles, y en este caso para usar un lenguaje un poco teológico que ustedes han visto en los discipulados, comenzaron a ejercer una apología o una defensa de la fe. Y entonces Pablo dice, no, el evangelio no es una doctrina nueva. El evangelio es una doctrina que ya había sido presentada desde antes por los profetas a nuestros padres. No es una doctrina nueva. El evangelio es simplemente el cumplimiento de lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Por eso les repito, toda la Biblia, hermano, toda la Biblia, el mensaje principal de la Biblia es la persona del Señor Jesús. En la medida en que yo pueda conocer más a Jesús, mi vida va a ser más bendecida. Saber quién es, cómo se manifiesta, su poder, su misericordia, todos los aspectos del Señor, mi vida, en todos los aspectos de mi vida, va a ser más bendecida. Yo conozco mejor a Jesús, voy a ser mejor persona, de una u otra manera. Y todo en la Biblia se dirige a la persona de Jesús. Entonces, dice aquí que ese evangelio ya había sido prometido desde tiempo atrás por las Escrituras. Déjenme ir rápido con esto. Y el evangelio de Jesucristo en Marcos 1:1 dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es decir, que el evangelio es de Dios, porque en Romanos capítulo 1 dice, 1:1 dice que Pablo había sido apartado para el evangelio de Dios, pero en Mateo 1:1 dice que el evangelio es de Jesucristo. Entonces podríamos decir, bueno, ¿de quién es el evangelio? Who's the author of the gospel? ¿Quién es el autor del evangelio? ¿Dios o Jesucristo? Dios y Jesucristo. Porque los dos son uno. Tan sencillo como eso. Por eso va a ver usted en la Biblia que a veces se refiere al evangelio de Dios y al evangelio de Jesucristo. ¿Hay controversia ahí? No, los dos son uno. Lo que está marcando es la presencia de la triunidad o de la Trinidad de Dios. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Las buenas noticias del cielo a la tierra. No me avergüenzo del evangelio, dice, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Déjenme leerle la TLA. Mire lo que dice la TLA sobre este versículo de Romanos 1:16. No me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. ¿Y cuál es la buena noticia? Primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 4 resume el evangelio. Dice, Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Este es el evangelio, hermanos. ¿Cuál es la noticia que el cielo trae a la tierra? Dice acá, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Era una doctrina nueva el evangelio? No. Era simplemente el cumplimiento de todo lo que se había dicho anteriormente. Hemos estudiado acerca de las profecías que el Señor cumplió en su ministerio. Y hermano, los cálculos matemáticos ahí son astronómicos. Eso solo lo pudo hacer Jesús. Entonces, la buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y una vez más recalca, conforme a las Escrituras. Quería llegar al 4, pero no pude. Vamos a dejarlo en el 2. Importantísimo poder encontrar los fundamentos del evangelio, porque eso es lo que va a llevar
a un mejor conocimiento del Señor. Padre, en esta hora te agradezco, Señor. Déjalo que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que moldee en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que moldee en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu camino.